Hoy vamos a conversar sobre la carta a los romanos, una carta profundamente teológica, pero que también tiene una parte muy práctica. De hecho, se puede dividir en dos partes, una parte muy teológica donde Pablo va a explorar todos los aspectos que tienen que ver con el pecado, la justificación y cómo Dios salva a la humanidad, y luego, en la parte práctica, es simplemente responder una pregunta: ¿cómo vive un hijo de Dios que ha sido salvado por la gracia de Dios? ¿Cómo vive un hijo de Dios así? Así que hoy vamos a aprender las 7 lecciones de la carta a los romanos. Y bueno, vaya que es una carta maravillosa, porque creo que Esteban nunca se imaginó, cuando hablamos del libro de los Hechos, recuerda el martirio de Esteban, pero Esteban nunca se imaginó que ahí, entre aquellos que estaban consintiendo su muerte o apedreándolo, había uno que se convertiría en el mayor teólogo de la iglesia y que además de eso escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento. Tremendo lo que Dios puede hacer, porque el Espíritu Santo tomó la vida de Pablo y le ayudó a hacer todas las conexiones que necesitaba hacer con el Antiguo Testamento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la primera lección que quiero destacar del libro de Romanos es que el Evangelio es poder de Dios. Es más, así lo dijo el propio apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 se nos dice de la siguiente manera, en los versículos 16 y 17: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No solamente este pasaje nos presenta las grandes intenciones del apóstol para destacar el profundo sentido de la fe, de la justificación por la fe, sino que nos muestra que si hay un poder en el universo con el que Dios va a obrar, es el poder del Evangelio. Y recuerda, el Evangelio es la buena noticia de que Cristo vino a este mundo para redimir a los pecadores. Ese es un poder que transforma, porque es el poder del amor. En última instancia, es el poder del amor. Y no hay nada en el universo más poderoso que el amor. Especialmente cuando estamos hablando del amor de Dios. No estoy hablando aquí del amor romántico. Pero Pablo dice que el Evangelio es poder porque transforma. Es poder porque derriba los prejuicios. Es poder porque nos ayuda a conectar a aquellos que tal vez no podían conectarse de otra manera. Por eso aquí menciona al judío y también al griego. Y solo con eso Pablo está diciendo: el Evangelio es tan poderoso que derriba los muros que separan a judíos y gentiles. Y eso es una lección para nosotros. Si cuando nosotros predicamos el Evangelio levantamos muros de división, entonces puedes estar seguro que no es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es para unir a la humanidad a Cristo Jesús y entre nosotros. No hay razas, colores, posiciones sociales, económicas, educación que nos separan, porque el Evangelio vino para derribar todo aquello que nos separa y, vuelvo a repetir, unirnos a Cristo y entre nosotros. Así de poderoso es el Evangelio. La segunda lección de Romanos es que solo Dios puede devolvernos a su presencia. Después de hablar del poder de Dios en el capítulo 1, versos 16 y 17, que mencionábamos en la lección anterior, Pablo comienza a decir que los gentiles sin Jesús están perdidos. Pero en el capítulo 2 dice exactamente lo mismo de los judíos. Y dice de que nadie puede salvarse aparte de Jesús. Entonces introduce el capítulo 3 el apóstol Pablo, y ahí Pablo destaca esta, que es una de las declaraciones más contundentes que siempre debemos recordar. Verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Pablo está hablando de judíos y de gentiles, para que ninguno crea que es superior. Porque los judíos, y ahora digamos los cristianos, los que decimos que conocemos el Evangelio, a veces hemos cedido al orgullo
Y hemos creído que porque tenemos el conocimiento de la revelación de Dios, entonces estamos en una mejor condición. Pablo dice, ¿saben qué? No hay justo ni aun uno. Solo Dios puede devolvernos a su presencia. Por eso, verso 23 del capítulo 3 dice Pablo, por cuanto todos pecaron, y todos es todos, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora nota lo que sigue en el verso 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Notas lo que dice el texto? Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No podemos volver a Dios por nuestros propios medios. Ni aquellos que creían que lo tenían todo, ni aquellos que no lo tenían. Todos necesitamos en realidad de que Cristo sea nuestra redención. Por eso es tan importante el Evangelio, porque solo Jesús y su poder, solo Él en nuestra vida, puede transformarnos, puede llevarnos de regreso a Dios. Toda la obra al final la hace Dios. Por eso quiero destacar la tercera lección. Cuando estamos en paz con Dios, entonces la paz es plena. Romanos capítulo 5, verso 1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota que el mediador único que tenemos es nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él llegamos a tener paz. ¿Cuándo? Cuando ejercemos fe. ¿Y qué significa fe en este contexto? Fe significa que nosotros le entregamos nuestra vida por completo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos justifica, es decir, la condenación a causa del pecado ya no pesa sobre nosotros, sino que podemos vivir con tranquilidad porque en Jesús estamos libres, pues Él pagó la deuda del pecado. Por eso los siguientes textos son muy interesantes, son llamativos aquí en Romanos 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo que nos gloriamos en las tribulaciones? Bueno, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tienes a las tres personas de la deidad trabajando en nuestro corazón y el que tiene la paz que viene de esto puede enfrentar cualquier prueba. Por eso dice Pablo, la prueba finalmente nos da esperanza y no defrauda. Puedes vivir en paz porque sabes que en Cristo Jesús, aunque en este mundo hay problemas, aunque en este mundo hay dificultades, tú vives en otra atmósfera. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros vivamos en la atmósfera del Espíritu Santo. La cuarta lección es que el regalo de Dios es la vida eterna. Romanos 6:23 lo deja claro. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Si lees desde el verso 1 del capítulo 6 te das cuenta que Pablo está enfrentando un problema aquí. De hecho, se está anticipando. Muchos podrían creer que tener fe significa que podemos vivir como querramos. Incluso algunos llegan a la conclusión que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, no importa lo que hagan, se van a salvar, y eso es un error. Porque Pablo dice al principio, ¿qué? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque el que ha muerto al pecado a través del bautismo, que es un tema aquí en Romanos 6, vive ahora para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Es vivir por la fe, sabiendo que aunque yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación, sí puedo entregarle mi corazón a Jesús para que el Espíritu Santo regenere mi vida y me ayude a vivir como un santo de Dios, como alguien que le ama y que lo honra,
con las cosas que hace, con las cosas que dice, con las cosas que vive. Porque no es verdad que yo pueda hacer cualquier cosa. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide. Y Dios dice, ¿saben qué? Mi regalo para aquellos que viven para mí, es decir, aquellos que le han entregado su vida a Jesús, es que tendrán la vida eterna. Y nota que esto es importante porque dice que es un regalo de Dios, no es algo que los seres humanos tenemos. Lamentablemente también en el seno del cristianismo se metió la idea de que teníamos algo inmortal en nosotros y eso es un error. Nosotros no tenemos un alma inmortal. La inmortalidad es un regalo de Dios que tendremos en ocasión de la segunda venida de Jesús. Esto es algo que Pablo va a explicar allá en 1 Corintios 15, pero no me detendré ahora en esto. Solo quiero destacar lo siguiente. Dios anhela que nosotros estemos con Él por la eternidad. Y como Él es eterno, quiere que aquellos que han entregado su vida a Jesús estén con Él por siempre. Por eso es tan importante que hoy digamos en una oración secreta en nuestro corazón, Señor, te doy mi vida. La quinta lección del libro de los Romanos es que dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Y ya vas a ver por qué esto es importante. Ya mencionamos el trabajo de la deidad completa para nuestra salvación. Y ahora en el capítulo 8, verso 26, Pablo escribe algo que a mí siempre me ha alentado. Y dice así, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nota lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque ya quedó claro, Pablo ha sido muy contundente con esto, que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, ni gentiles, ni judíos. Para Pablo, y está presentando esta teología con fuerza, ningún ser humano puede por sí mismo alcanzar la norma de Dios. Necesita de un intercesor y el primero que está en la lista ahí, el único, quiero decir, que intercede por nosotros es Jesús. Pero luego aparece ahora la intercesión del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al trabajo que hace en nuestro corazón, porque nota que dice, no sabemos pedir lo que conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Y esto cobra mucho más relevancia cuando vemos el contexto. Aquí Pablo en Romanos 8 habla de vivir por el Espíritu, de que sea Él, la tercera persona de la deidad, la que dirija nuestras vidas. Al punto que en el verso 28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aquel que vive una vida dirigida por el Espíritu Santo puede estar seguro que incluso en los momentos más difíciles de su vida, Dios está a su lado para sacar el mayor provecho de ese problema. Tal vez una comparación con la vida de Jesús puede ayudarnos. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y esto habla de cómo Jesús se dejó guiar por la tercera persona de la deidad. Aun cuando enfrentó pruebas, dificultades, tentaciones, Jesús dependía de esa guía. Y es un ejemplo para nosotros, porque así, aun cuando hay cosas que parecen malas y que muchas veces son malas a nuestro alrededor, Dios las puede transformar en una oportunidad de bendición. Esto no es fácil de vivir, lo sé, es más fácil decirlo. Pero, ¿qué tal si hoy confiamos que el Espíritu Santo puede interceder por nosotros al punto de transformar una situación negativa en algo más llevadero, incluso positivo? Dejemos que Él nos guíe. La sexta lección del libro de Romanos, ya en la parte más práctica, es que la fe no es un llamado a la ignorancia. Tristemente vivimos en una época en la que muchos creen que la fe es simplemente ignorancia, pero no es así. Mira el llamado que hace Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2.
Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, dice acá. Otras versiones dicen vuestro culto racional. Y luego el verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que lo habré dicho antes, pero es bueno repetirlo. La fe, la verdadera fe, no es ciega, no es un llamado a la ignorancia, no es un llamado a actuar sin cabeza. No es esa la verdadera fe. La verdadera fe es una renovación constante del entendimiento dirigido, es un entendimiento dirigido por el Espíritu Santo a través de su palabra o por medio de su palabra. Es importante esto porque esta renovación de nuestra mente pasa por el hecho de conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios necesitamos su santa palabra, leerla, instruirnos en ella, aprender a leerla. ¿Por qué? Porque también es cierto que muchos, usando la Biblia, han hecho atrocidades en la historia, justamente porque han actuado en contra del consejo de Pablo, que es la renovación del entendimiento, es decir, mejorar, crecer, fortalecernos, dirigidos por las pautas, los principios que están revelados en las Escrituras. Y esto me lleva a la última lección. La última lección es del orden más práctico posible. Y Pablo lo dice así: el amor es el cumplimiento de la ley. Mira lo que dice Romanos 13, versos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué maravillosa descripción y qué maravilloso mensaje. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Algunos piensan que en Romanos Pablo hace a un lado la ley, pero en Romanos 7 Pablo ha dicho que la ley es santa, justa y buena. Pero también Pablo ha dicho en Romanos, en este libro, en esta carta, que la ley no sirve para salvarnos. Esta es la distinción que todavía hoy en día muchos no pueden hacer. La ley no sirve para salvarnos. Cualquiera que quiere salvarse obedeciendo la ley está en un camino equivocado. Eso es un hecho, eso es la verdad. Pero Pablo dice que el que ama de verdad, cumple la ley. Es decir, Pablo no está haciendo a un lado la ley, solo nos está mostrando el mejor camino. Por eso luego del verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacó Pablo esos mandamientos? Del Decálogo, así es. Y por eso Pablo termina diciendo, y cualquier otro mandamiento, para que no pensemos que él está haciendo a un lado los primeros 4 mandamientos del Decálogo, luego dice, todo se resume en amar. Verso 10 termina diciendo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquel que quiere vivir el Evangelio de verdad, tiene que aprender a amar como Dios ama. Porque por eso en Romanos capítulo 5, hablando de que somos justificados por la fe y eso nos da paz, Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios presentado en esos capítulos, ahora se nos pide que nosotros lo manifestemos a quienes nos rodean. Eso es el cumplimiento de la ley. El amor no hace a un lado los 10 mandamientos, le da el verdadero sentido a los 10 mandamientos. Hace que cuando comenzamos a leer desde el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta el último, no codiciarás, entendamos que todo eso es una expresión del amor de Dios y de cómo Dios espera que nosotros amemos. Si podemos vivir de esa manera, sabremos que la ley de Dios permanecerá hasta el final, y Dios es eterno, por lo tanto nunca va a terminar. Y como la ley de Dios no termina porque Dios es eterno, lo que Dios espera es que nosotros vivamos cada día queriendo imitarlo a Él, amando como Él ama.
Y aunque hay muchas más lecciones acá en el libro de Romanos o la carta a los Romanos, yo espero que con lo que hemos compartido en este momento te motives a seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te haya servido para tu crecimiento espiritual y si es así, dale un buen like, déjame tus comentarios y por favor compártelo con todos los que puedas compartir este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.